En esta ocasión iniciaremos con la elevación de la escápula. Los músculos que participan en este movimiento es el trapecio, fibras posteriores y el elevador de la escápula. En este no hay un arco de movimiento. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente debe estar sentado con las rodillas flexionadas y juntas. Sus manos deben de estar relajadas en sus muslos. La posición del fisioterapeuta debe ser detrás del paciente, colocar las manos sobre ambos hombros. Para un grado 3 le vamos a pedir al paciente que eleve sus hombros hacia sus orejas. Para un grado 4, nosotros fisioterapeutas nos vamos a colocar detrás del paciente, colocando ambas manos en ambos hombros. Y vamos a pedir al paciente que eleve sus hombros hacia sus orejas. De esta manera vamos a aplicar resistencia y vamos a decir al paciente que así se mantenga y que no me deje bajar sus hombros. Este es un grado 4. Para un grado 5 nos vamos a colocar de igual manera detrás del paciente, pidiéndole al paciente que eleve sus hombros hacia sus orejas. Y vamos a aplicar una resistencia máxima. Las indicaciones serán las mismas, que no me deje bajar sus hombros. En el movimiento de descenso escapular, los músculos que se involucran es el dorsal ancho y el redondo mayor. Esta valoración es sobre el descenso escapular. El paciente tiene que estar en decúbito prono o boca abajo y con la cabeza girada hacia la extremidad que se va a valorar. El fisioterapeuta tiene que estar de pie a un lado junto a la extremidad a valorar. Y para hacer la prueba tenemos que poner la resistencia justo arriba de la muñeca y el paciente le vamos a pedir que intente tocar sus pies. Intenta tocar tus pies. Si lo logra hacer sería un grado 3. Y ahora con resistencia la aplicamos aquí encima de la muñeca. Intenta tocar tus pies, por favor. Y nosotros hacemos la resistencia hacia el lado contrario. Sería un grado 4 si lo vence con resistencia moderada, y si lo vence con resistencia máxima, pues sería el grado 5. En la flexión de hombro participan el deltoides en fibras anteriores, el coracobraquial y el supraespinoso. Tiene un arco de movimiento de 80. Para la valoración de la flexión de hombro, el paciente debe estar sentado con las rodillas juntas y flexionadas. Las extremidades deben estar a los costados de su cuerpo, con el codo ligeramente flexionado. El fisioterapeuta debe ir de pie del lado al que se va a evaluar, detrás del paciente. La mano, para estabilizar, va sobre el hombro sin bloquear la articulación y vas a realizar este movimiento. ¿Puedes realizar el movimiento? ¿No? Ahí sería un grado 3. ¿Puedes realizar de nuevo el movimiento? La resistencia se va a poner proximal al codo en el húmero distal. Voy a aplicar resistencia moderada para un grado 4. Ok, relájala. Si puede, en contra de esa resistencia, el paciente tiene un grado 4. ¿Puede realizar de nuevo el movimiento? Si el paciente puede vencer la resistencia máxima, tiene un grado 5. Le voy a aplicar resistencia máxima. Okay, relájalo. Vamos a evaluar la extensión de hombro. En este movimiento los músculos que intervienen es el dorsal ancho, redondo mayor y el deltoides posterior. El grado de movimiento de este es de 0 a 45 grados y también puede llegar hasta los 60. La posición de nuestro paciente debe de ser en decúbito prono o boca abajo,
con las extremidades superiores pegadas al cuerpo y las palmas hacia arriba. Y el fisioterapeuta tiene que estar del lado que se va a valorar, de pie, para poder aplicar la resistencia y analizar el movimiento. Para hacer esta valoración, nuestro paciente tiene que elevar su brazo, así. ¿Lo puedes elevar, por favor? Tenemos un grado 3, aplicamos una resistencia moderada para un grado 4 y una resistencia máxima para un grado 5. A ver, ¿puedes elevar tu brazo, por favor? Y para aplicar la resistencia, se ahueca la mano y se pone justo encima del codo. En la aducción de hombro, los músculos que participan es el deltoides fibras medias y el supraespinoso. Y tiene un rango de movimiento de 0 a 180. La posición del paciente tiene que estar sentado con las rodillas juntas y flexionadas y las extremidades superiores pegados al cuerpo. La posición del fisioterapeuta tiene que estar de pie detrás del paciente y le vamos a pedir al paciente que haga este movimiento, que despegue su brazo del cuerpo, y la resistencia la vamos a poner justo por encima del codo y bájalo. Le vamos a pedir al paciente que la realice a nivel del hombro, y ese es un grado 3. Para un grado 4 vamos a ponerle una mínima resistencia que va aquí justo por encima del codo, y la estabilidad la vamos a poner con la otra mano aquí en el hombro, y le vamos a dar la instrucción al paciente que levante la extremidad y que no me deje bajarla. Esa está el paciente en un grado 4. Después vamos a hacer el grado 5. Otra vez le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Igual la estabilidad va aquí y la resistencia acá. Y ahora va una resistencia máxima y le vamos a pedir al paciente que no nos deje bajarla. Nuestro paciente está en un grado 5. En el movimiento de aducción del hombro tenemos que se está involucrado el músculo pectoral mayor con las dos cabezas, la cabeza clavicular y su cabeza esternal. En esta valoración, que es la aducción del hombro, nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino o pues boca arriba, totalmente acostado. La extremidad a valorar tiene que estar con una flexión de codo de 90 grados y una aducción del brazo. Y vamos a pedirle a nuestro paciente que intente tocar su otro hombro. ¿Puedes tocar tu otro hombro? Lo pudo hacer sin ningún problema, es un grado 3. Y ahora para aplicar la resistencia, se aplica la resistencia aquí, justo casi al llegar a la muñeca. Y palpamos el músculo pectoral. ¿Puedes intentar tocar tu hombro? Resistencia moderada, que es un grado 4, y otra vez puedes decirlo. Y pues una resistencia máxima de un grado 5. Para la rotación interna de hombro, los músculos que participan es el subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Su arco de movimiento es de 0 a 80 grados e incluso hasta 70 grados. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente se debe de encontrar en decúbito prono. La cabeza debe estar girando al lado donde se va a hacer la valoración. De la extremidad que se va a hacer la valoración, se debe de poner una toalla debajo para que pueda un poco apoyarse. La posición del fisioterapeuta debe ser de pie del lado de la extremidad que se va a valorar. La mano con la que se va a aplicar resistencia se va a colocar en la parte anterior del brazo a dirección de la muñeca. Con la otra mano se va a aplicar contrafuerza en la parte del codo. Para un grado 3, el paciente realiza la prueba por sí solo.
realizar el movimiento así. ¿Otra vez? Para un grado 4 vamos a aplicar resistencia moderada. Para un grado 5 se aplica una resistencia máxima. La externa del hombro, los músculos que participan es el infraespinoso, el redondo menor y tiene una amplitud de movimiento de 0 a 60. La posición del paciente tiene que estar en decúbito prono con la cabeza girada hacia el lado que se va a realizar la prueba y tiene que estar el hombro abducido en 90 grados con la extremidad en vertical colgando del borde de la camilla. Y la extremidad tiene que estar apoyada totalmente en la camilla. La posición del terapeuta tiene que estar de pie, del lado igual que se realiza la prueba y a nivel de la cintura del paciente. La mano de resistencia, bueno, le vamos a pedir primero al paciente que realice una rotación externa, que es esta, hacia arriba. Decimos que lo haga así. Y le vamos a pedir que lo haga otra vez. Y vuelve a hacer. Ahí está en un grado 3. La resistencia que va para el grado 4 va sobre el antebrazo. Aquí. Lo más cerca que se pueda de la muñeca y la otra mano va por debajo. Entonces la instrucción al paciente que le vamos a dar es que la mantenga ahí, que no nos deje bajarla. Y ahora le vamos a estar aplicar el grado 4 con resistencia mínima. Ahí vemos que el paciente está en un grado 4 y ahora para el grado 5 es igual, solamente con la resistencia máxima. Vemos que el paciente está en un grado 4. En la flexión de codo participan el músculo bíceps braquial, el brachiorradial y el braquial. Tiene un arco de movimiento de 0 a 150. Para la valoración de la flexión de codo, el paciente debe ir sentado con las rodillas flexionadas y juntas, las extremidades a los costados, ligeramente en abducción. El fisioterapeuta debe ir de frente al paciente. La mano para estabilizar se ahueca sobre el hombro. Vas a realizar este movimiento. ¿Puedes realizar el movimiento? Relájalo. Otra vez. La resistencia se aplica en la cara anterior del antebrazo en dirección contraria. Voy a aplicar resistencia moderada para un grado 4. ¿Ok? Relájalo. Ahí sería un grado 4. ¿Otra vez? Voy a aplicar resistencia máxima. No dejes que lo venza. Relájalo. Si el paciente logra flexionar el codo en toda su amplitud de movimiento en contra de la resistencia máxima, tiene un grado 5. En el movimiento de extensión del codo, el músculo que está involucrado es el tríceps braquial y las 3 cabezas de este músculo están involucradas en el movimiento. Vamos a valorar la extensión del codo. Nuestro paciente tiene que estar en decúbito prono o boca abajo, pero tiene que tener la extremidad a valorar, tiene que tener el antebrazo fuera de la camilla y con el brazo flexionado y en aducción. La posición del fisioterapeuta sería a un lado de la extremidad a valorar y le pedimos a nuestro paciente que levante el brazo. Para estabilizar el movimiento tenemos que estabilizarlo por encima del codo, nunca en el codo porque si no bloquearíamos el movimiento. Le pedimos a nuestro paciente que levante el codo
Y para aplicar la resistencia se aplica en la muñeca. ¿Puedes levantar tu brazo, por favor? Se aplica justo aquí. Y hacia abajo. En la pronación, los músculos que participan es el pronador cuadrado y el pronador redondo con una amplitud de movimiento de 0,80. La posición del paciente tiene que estar sentado con las rodillas juntas y flexionadas y la extremidad superior pegadas al cuerpo, y el codo tiene que estar en 90 grados y el antebrazo en supinación. El terapeuta tiene que estar de pie o del lado del paciente que se va a realizar la prueba, o enfrente. Para aplicar la resistencia vamos a poner la mano aquí casi por la muñeca, y la otra mano vamos a sostener el codo, pero primero vamos a hacer un grado 3 y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento de pronación, que lo haga hacia abajo, pero sin después. Y al detrás. Nuestro paciente está en un grado 3. Ahora, para hacer el grado 4, nuestro paciente le vamos a dar la indicación que gire la palma hacia abajo y no me deje girarla hacia arriba. Vamos a poner la resistencia aquí. Nuestro paciente está en un grado 4, y para hacer el grado 5 es con máxima resistencia, es igual, nada más con máxima. Nuestro paciente está en un grado 5. Para la supinación del codo, los músculos que participan es el supinador y el bíceps braquial. Su arco de movimiento es de 0 a 80 grados. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente se debe encontrar sentado con las piernas flexionadas. Su brazo debe estar flexionado a 90 grados y en posición neutra. El fisioterapeuta se va a encontrar de pie, de lado o de frente a la extremidad que se va a someter a valoración. Con una mano se va a estabilizar el codo y con la otra se va a aplicar resistencia en la cara posterior de la muñeca con el talón de la mano. Para un grado 3, el paciente realiza el movimiento por sí solo. Para un grado 4 vamos a estabilizar en el codo y le vamos a pedir al paciente que no me deje girar su mano hacia abajo. Y en el grado 4 aplicamos una resistencia moderada. Para un grado 5, de igual manera, vamos a estabilizar en el codo. Vamos a aplicar resistencia en la cara posterior de la muñeca. Y las indicaciones al paciente serán las mismas, que no me deje girar su mano hacia abajo. Aplicamos un grado 5 con una resistencia máxima. Para la flexión de muñeca, los músculos que participan es el flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. Su arco de movimiento es de 0 a 80 grados e incluso de 60 grados. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente se debe encontrar sentado con las piernas flexionadas. El antebrazo del paciente debe de estar en supinación con la muñeca ligeramente flexionada o en estado neutro. La posición del fisioterapeuta debe ser enfrente del paciente,
del lado de la extremidad que se va a hacer la valoración. Sostiene el antebrazo del paciente abajo de la muñeca. Le vamos a pedir al paciente que flexione su muñeca. Para un grado 3, el paciente realiza el movimiento por sí solo sin ninguna resistencia. Para aplicar un grado 4 se aplica una resistencia moderada y vamos a pedir al paciente que flexione su muñeca sin que me deje extenderla. La resistencia se va a aplicar en la mitad de la palma de la mano. No me deje extenderla. Para un grado 5 le vamos a pedir al paciente que flexione de nuevo su muñeca. Y en el grado 5 vamos a aplicar una resistencia máxima. Serán las mismas indicaciones, que no me deje extenderla. No me deje extenderla. En el movimiento de extensión de muñeca, los músculos que están involucrados son el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor cubital del carpo. El grado de movimiento de esto es de 0 a 70 grados. Vamos a valorar la extensión de muñeca. En esta ocasión el paciente tiene que estar sentado con las rodillas flexionadas y tenemos que tener una superficie para poder poner el antebrazo del paciente. El fisioterapeuta tiene que estar frente al paciente para poder hacer la valoración. Para hacer la valoración tenemos que poner nuestro brazo abajo del antebrazo, nuestra mano abajo del antebrazo, y le pedimos al paciente que levante la muñeca. Es un grado 3, lo hizo sin ninguna dificultad. Y para aplicar la resistencia le pedimos que la levante y nosotros ahuecamos nuestra mano para aplicar la resistencia hacia abajo. ¿Puedes levantar la muñeca? Puedes levantar la muñeca. Con resistencia máxima y resistencia moderada. En la flexión metacarpofalángica, los músculos que participan son los lumbricales, los interóseos palmares y los dorsales, y tienen un rango de movimiento de 0 a 90 grados. La posición del paciente tiene que estar sentado y las articulaciones metacarpofalángicas deben estar en extensión completa y las articulaciones interfalángicas deben estar flexionadas. La posición del terapeuta, nosotros debemos de estabilizar en un punto proximal a la articulación metacarpofalángica, y la resistencia va en la cara palmar de la hilera proximal de las falanges. La instrucción al paciente es de que extienda los dedos mientras flexiona los nudillos y que no nos deje extenderla. Primero, para hacer el grado 3, le vamos a pedir al paciente que haga este movimiento. Nuestro paciente está en un grado 3. Después, para hacer el grado 4, vamos a hacer con la resistencia mínima. Vamos a estabilizar aquí y aquí vamos a poner la resistencia y le vamos a decir que haga el movimiento y que no nos deje extenderlos. Ahí nuestro paciente está en un grado 4 y después vamos a hacer el grado 5, que es con máxima resistencia. Y vemos que nuestro paciente está en un grado 5. Bien. En la flexión interfalángica distal y interfalángica proximal, los músculos que participan son el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. En la distal tiene un rango de movimiento de 0 a 90 y en la proximal de 0 a 100. La posición del paciente el antebrazo tiene que estar en supinación y la muñeca en posición neutra. El dedo de prueba debe estar ligeramente flexionado y los demás tienen que estar extendidos. La posición del terapeuta
Debemos mantener todos los dedos en extensión y con la otra mano vamos a aplicar la resistencia sobre la cabeza de la falange que va a ser sometida a la prueba. La instrucción al paciente es de que flexione el dedo y no nos lo deje extenderlo. Vamos a empezar con la flexión interfalángica proximal. Nosotros vamos a poner aquí la mano sin dejar que los flexionen, nada más y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento sin ninguna resistencia y va a ser el grado 3. ¿Vale? Ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 3. Para un grado 4, en un grado 4 vamos a aplicar resistencia moderada, realiza el movimiento y le vamos a pedir que no nos deje extenderlo. Ahí nuestro paciente está en un grado 4, para un grado 5 va a ser mayor resistencia. Igual le vamos a pedir al paciente que no nos deje extenderlo. Vemos que nuestro paciente, para la flexión interfalángica distal de los dedos, vamos a estabilizarlos por los dos lados. Así. Bueno, así, y le vamos a pedir al paciente que flexione su dedo. Este es un grado 3. Para hacer un grado 5, un grado 4, vamos a poner mínima resistencia. La resistencia va en la cabeza distal de la falange. Y vamos a poner la resistencia aquí y le vamos a decir al paciente que no nos deje extenderlo, ¿vale? Como vemos, nuestro paciente está en un grado 4, para un grado 5 es igual, solamente con máxima resistencia. Y ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 5. La aducción de los dedos tiene un arco de movimiento de 0 a 20. Los músculos que participan son los 4 enteróseos dorsales y el aductor del meñique. Para la valoración de la abducción de los dedos, el paciente puede estar sentado, pero lo importante es que el antebrazo esté recargado o estabilizado con la mano del terapeuta. El brazo tiene que estar en pronación, los dedos en extensión y aducción. Puedes realizar este movimiento. Relájalo. Si el paciente puede realizar el movimiento en toda su amplitud, tiene un grado 3. Para la valoración de un grado 4, vas a realizar el movimiento. La resistencia se aplica en la falange distal de cada dedo, el meñique hacia el anular, el anular hacia el medio hacia el índice y el índice hacia el pulgar. Relájalo. Otra vez. Realiza el movimiento, por favor. Se va a realizar de nuevo el mismo movimiento con resistencia máxima. Si lo puede vencer, el paciente tiene un grado 5. La aducción de dedos tiene un arco de movimiento de 20 a 0. Los músculos que participan son los 3 interóseos palmares. Para la valoración de la aducción de los dedos, el paciente puede estar sentado. Lo importante es que el antebrazo esté estabilizado sobre una cabilla en pronación. Para la valoración de un grado 3, el paciente debe comenzar el movimiento desde una abducción de dedos y extensión. Extensión, cuidando que no se realice una hiperextensión. Puedes juntar los dedos. Relájalo. Si el paciente logra el movimiento en todo su arco, tiene al menos un grado 3. Para la valoración de un grado 4, la resistencia se aplica con los dedos
índice y pulgar del fisioterapeuta sobre las falanges mediales de los dedos en dirección contraria. Si puede vencer la resistencia moderada, tiene un grado 4. Para la valoración de un grado 5, se debe aplicar resistencia máxima. Relájalo. Si puede vencer la resistencia máxima, tiene un grado 5. En la flexión de cadera participa el músculo psoas ilíaco y el ilíaco. Tiene un arco de movimiento de 0 a 20. Para la valoración de la flexión de cadera, el paciente debe ir sentado sobre la camilla con las rodillas flexionadas en el borde de la camilla y las extremidades superiores a los costados para dar estabilidad. El fisioterapeuta va de pie a un lado del lado que se va a evaluar. ¿Okay? Vas a despegar tu muslo de la camilla. ¿Okay? Relájalo. Si puede realizar todo el movimiento en toda su amplitud, tiene al menos un grado 3. Se aplica proximal a la rodilla en dirección descendente. Puedes realizar el movimiento. Te voy a aplicar resistencia moderada. Okay, relájalo. Si puede vencer la resistencia moderada, tiene al menos un grado 4. Puedes realizar el movimiento nuevamente. Voy a aplicarte resistencia máxima. Ok, relájalo. Si puede en contra de la resistencia máxima, tiene un grado 5. En extensión de cadera, los músculos que participan es el glúteo mayor y los isquiotibiales, que es el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. Tiene una amplitud de 0 a 20 grados y la posición del paciente tiene que estar en decúbito prono. Las manos pueden estar sobre la cabeza o a los lados. La posición del terapeuta tiene que estar de pie del lado de que se realiza la prueba, pero yo estoy acá atrás para no tapar lo que es la visión. Para hacer un grado 3, primero vamos a pedirle al paciente que extienda su cadera, para que la suba. Ahí, bájala. Y otra vez sale. Ahí vemos que está el paciente en un grado 3. Para hacer un grado 4, vamos a ponerle la resistencia aquí, arriba del tobillo. Y la estabilización va a ser aquí en la espina ilíaca, en la cresta ilíaca. Y la instrucción del paciente, la instrucción que le vamos a dar al paciente es que levante la extremidad inferior de la camilla y que no doble la rodilla, que la tenga así. Y vamos a aplicarle resistencia mínima. Ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 4 y después otra vez lo pedimos que realice el movimiento. Y ahora vamos con resistencia máxima. Y vemos que nuestro paciente está en un grado 5. Para la abducción de cadera, los músculos que participan es el glúteo menor y el glúteo medio. Su arco de movimiento es de 0 a 45 grados. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente se debe encontrar en decúbito lateral. La pierna inferior o la de abajo se debe de encontrar con una ligera flexión para encontrar una estabilidad. La otra pierna se debe de encontrar en una pequeña abducción o un poco volando. La posición del fisioterapeuta debe ser de pie detrás del paciente. Para comenzar con la valoración, le pedimos a nuestro paciente que levante su pierna
Para un grado 3, el paciente realiza el movimiento por sí solo sin ninguna resistencia. Baja. Sube. Para hacer un grado 4, vamos a aplicar una resistencia moderada y va a ser por arriba del tobillo y vamos a aplicar una resistencia moderada. Las instrucciones al paciente será de que no me deje bajar la pierna. Baja. Sube. Para un grado 5 estaremos poniendo una resistencia máxima. Las indicaciones al paciente serán que no me deje bajar la pierna. La resistencia se pondrá arribita de la rodilla. No me deje bajar. El movimiento de aducción de cadera tiene los músculos involucrados, el músculo aductor mayor, aductor largo, aductor corto, pectíneo, grácil, y su grado de movimiento es de 0 a 15 o 20 grados. La aducción de la cadera, nuestro paciente tiene que estar en decúbito lateral, el fisioterapeuta tiene que estar detrás del paciente y vamos a elevar la pierna, la extremidad que se encuentra arriba, y la que se va a valorar es la que está abajo. Para esto vamos a pedir a nuestro paciente que levantes la pierna. Levanta la pierna, por favor. Lo hizo sin dificultad, un grado 3. La resistencia en esta se aplica aquí en el interior del muslo. Puedes elevar la pierna, por favor, y aplicar una resistencia. Participa únicamente el tensor de la fascia lata. Tiene un arco de movimiento indefinido. El paciente debe ir en decúbito lateral con la extremidad a evaluar en la parte superior y a 45 grados. ¿Vale? El fisioterapeuta debe ir de pie detrás a la altura de la pelvis. La mano para estabilizar va sobre la cresta ilíaca. Puedes realizar este movimiento. Muy bien. Puedes realizar el mismo aquí. La resistencia se aplica en la cara externa del muslo sobre la rodilla. Para aplicando resistencia moderada, relájalo. Sería un grado 4. Vuelve a hacer el movimiento. Voy a aplicar resistencia máxima. Okay, relájalo. Ahí sería un grado 5. La rotación interna de cadera, los músculos que participan es el glúteo menor, el tensor de la fascia lata y el glúteo medio. Tiene un grado de movimiento de 0 a 45. La posición del paciente tiene que estar sentado y puede utilizar sus extremidades superiores para apoyar el tronco. Las puede poner hacia atrás o las puede cruzar como ella quiera. Y la posición del terapeuta tiene que estar de pie, sentado o arrodillado frente al paciente, y la resistencia se coloca por encima del malleolo, justo por encima del tobillo, y vamos a hacer una contrapresión que va a estar aquí, que se va a huecar en la cara interna del muslo. Entonces vamos a pedir al paciente que haga el movimiento, que lo realice. Vemos que lo puede hacer sin ningún problema, está en un grado 3. Y ahora vamos a aplicar mínima resistencia. Vamos aquí a huecar la mano y aquí vamos a poner la resistencia y le vamos a dar la instrucción al paciente que no nos la deje hacerla para adentro. Vemos que nuestro paciente está en un grado 4 y ahora vamos a hacer un grado 5 con máxima resistencia. Ya, vemos que nuestro paciente está en un grado 5.
El movimiento de rotación externa de la cadera, los músculos que están involucrados son el obturador interno, el obturador externo, el cuadrado femoral, el piriforme, el gémino superior, el gémino inferior y también el glúteo mayor. Este movimiento tiene un arco de movilidad de 0 a 45 grados. Para valorar la rotación externa de la cadera, tenemos que tener a nuestro paciente sentado con las rodillas flexionadas que sobresalgan de la camilla. El fisioterapeuta tiene que estar del lado de la extremidad a valorar y ya sea en un banco, de cuclillas o como se les haga más cómodo para la valoración. Vamos a pedirle a nuestro paciente que haga el movimiento. Primero le enseñamos cuál es el movimiento. ¿Lo puedes hacer, por favor? Lo haces sin problema, es un grado 3. Para aplicar la resistencia se tiene que aplicar una contrarresistencia aquí y una resistencia debajo de, casi en el maleolo. ¿Puedes hacer el movimiento? Esa es la resistencia moderada y otra vez, ¿puedes hacer el movimiento? La resistencia máxima. Tenemos aquí la contrarresistencia se hace hacia adentro y la resistencia se hace hacia afuera, pidiendo el movimiento de la rotación. De rodilla, los músculos que participan son los isquiotibiales, que es el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral, y su rango de movimiento es de 0 a 135 grados. La posición del paciente tiene que estar en decúbito prono, con los dedos del pie hacia afuera de la camilla, y la prueba empieza en 45 grados de flexión de rodilla, que es así. La posición del terapeuta tiene que estar a un lado de la extremidad que va a ser sometida a la prueba, y la resistencia se va a huecar justo arriba del tobillo, y la otra mano va a ser para palpar los tendones isquiotibiales. Entonces primero va a ser el grado 3 y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Bájala y realízalo. Ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 3. Para un grado 4 la resistencia va aquí y la otra pues va a ser para tocar los tendones isquiotibiales. Y le vamos a dar la instrucción al paciente que no nos deje extender su rodilla. Vemos que nuestro paciente está en un grado 4 con resistencia moderada, y para un grado 5 es igual, solamente que con resistencia máxima. Igual le vamos a pedir al paciente que no nos deje extender su rodilla. Vemos que nuestro paciente está en un grado 5. Para valorar los músculos internos, que es el semitendinoso y el semimembranoso, tenemos que empezar con el pie en 90 grados y con el pie en rotación interna. Y va a ser igual, vamos a poner la resistencia aquí y le vamos a decir al paciente que no nos deje extenderla. Y para valorar los músculos externos, que es el bíceps femoral, va a ser en rotación externa y va a ser igual. Vamos aquí a poner la resistencia y vamos a empezar en 90 grados igual. Y ya ahora sí vamos a aplicar la resistencia. No me dejes. Para la extensión de rodilla, los músculos que participan es el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medial largo, el vasto medial oblicuo. Su arco de movimiento es de 135 a 0 grados. Para comenzar con la valoración, nuestro paciente se debe de encontrar en una posición donde se encuentre sentado con las piernas flexionadas. Sus brazos se deben colocar a un lado del tronco, de cada lado.
Sus miembros superiores, los brazos, pueden servir como estabilización. La posición del fisioterapeuta puede ser de pie a un costado al lado de la extremidad que se va a someter a valoración. Para comenzar con la valoración, le pediremos al paciente que extienda su pierna. Vamos a colocar vamos a sostener parte de su pierna por debajo del muslo, arribita de la rodilla, para ayudar a proteger esa área. Para un grado 3 le pediremos al paciente que realice el movimiento. Para un grado 3 el movimiento se realiza por sí solo sin ninguna resistencia. Flexiona. Extiende. Okay. Para un grado 4, de igual manera pediremos al paciente que extienda su rodilla. Y para un grado 4 vamos a aplicar una resistencia moderada. La aplicaremos por encima del tobillo. No me deje que la flexione. Listo, flexione. Para un grado 5 aplicaremos una resistencia máxima. De igual manera pediremos al paciente que extienda su rodilla y que no me deje flexionarla. ¿Entiende? No me deje flexionarla. En la valoración de la flexión plantar participa el músculo gastrocnemio, las dos cabezas y el sóleo. Tiene un arco de movimiento de 0 a 45. El paciente debe ir de pie. Puede apoyar para dar estabilidad 1 o 2 dedos sobre una camilla o una superficie. Va a colocar la pierna que no se va a evaluar de esta manera. ¿Okay? Y va a realizar la flexión plantar. El fisioterapeuta debe ir en cuclillas o sentado de manera lateral, que pueda observar que la amplitud se mantenga. El paciente debe realizar flexiones plantares hasta que sienta agotamiento o molestia. ¿Ok? ¿Puedes comenzar? Okay. Si el paciente realiza 25 o más flexiones plantares, tiene un grado 5. Si realiza de 2 a 24 flexiones, tiene un grado 4. Si realiza al menos una flexión plantar, tiene un grado 3. Vamos a hacer un movimiento combinado que es la flexión dorsal del pie con la supinación. Para este movimiento los músculos que intervienen es el tibial anterior y el grado de movimiento es de 0 a 20 grados. Nuestro paciente tiene que estar sentado en la camilla y el fisioterapeuta tiene que estar en algún taburete frente al paciente y tiene que tener la extremidad a valorar, la tiene que tener en el muslo. Y le enseñamos a nuestro paciente cómo tiene que ser el movimiento. El movimiento va a ser así. ¿Ok? Sí. Y pues ponemos la resistencia. La resistencia se pone en la planta del pie para evitar la supinación. ¿Puedes hacer el movimiento, por favor? Lo hizo sin ningún problema. Tenemos un grado 3. Ahora lo puedes hacer, por favor. Aplicamos una resistencia moderada, grado 4, y con resistencia máxima el grado 5. En la inversión de pie, los músculos que participan es el tibial posterior y tiene un grado de movimiento de 0 a 35 grados. El paciente tiene que estar sentado con las piernas flexionadas, juntas y flexionadas,
y la posición del terapeuta tiene que ser frente al paciente o de lado, con el talón apoyado aquí en el muslo. Con una mano vamos a poner la estabilización que va acá por encima de los malleolos, y la otra mano que va en resistencia la vamos a poner en el dorso, en la cara interna del pie, y la resistencia se aplica en eversión. Por un grado 3 le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento, que gire el pie hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro. Y el paciente lo puede hacer bien, está en un grado 3. Para un grado 4 vamos a aplicar mínima resistencia, que aquí va la estabilización, aquí va la resistencia, que la vamos a aplicar en eversión, y le vamos a decir que gire el pie hacia abajo y adentro y no nos deje moverlo. Vemos que nuestro paciente está en un grado 4. Para un grado 5 es igual, solamente con máxima resistencia. Vemos que nuestro paciente está en un grado 5. El movimiento compuesto de flexión plantar con pronación y abducción del pie está involucrados los músculos peroneo largo y peroneo corto. Este tiene un arco de movimiento de 25 grados. Vamos a valorar un movimiento compuesto, es la flexión plantar con pronación y abducción del pie. Nuestro paciente tiene que estar sentado, también puede ser en decúbito supino, y el fisioterapeuta tiene que estar en algún taburete o de cuclillas frente al paciente y a la extremidad que se va a realizar. Y el paciente, pues le enseñamos el movimiento que se va a realizar para que su cuerpo lo vaya adaptando. Para estabilizar este movimiento tenemos que poner la mano encima de los malleolos, por encima de los malleolos, y la resistencia se aplica en la flexión en la planta, y al realizar el movimiento tratamos de romperlo. ¿Puedes realizar el movimiento? Nuestro paciente lo pudo hacer sin ningún problema. Ahora vamos a aplicarle resistencia moderada. ¿Puedes hacerlo, por favor? Nosotros intentamos romper la resistencia. Sería un grado 4, y pues el grado 5 es con la resistencia máxima. Para una flexión metatarsofalágica MTF de los dedos del pie, los músculos que participan son los lumbricales y el flexor corto del dedo gordo del pie. Su arco de movimiento del dedo gordo del pie es de 0 a 45 grados, y de los 4 dedos menores del pie es de 0 a 40 grados. Para comenzar con nuestra prueba, nuestro paciente se debe de encontrar sentado con las piernas flexionadas. Pediremos al paciente que estire o haga una extensión de rodilla. El fisioterapeuta se debe de encontrar a un lado de la extremidad que se va a valorar. Debe de ser sentado o, si sea de su preferencia, hincado, pero para mayor comodidad sentado. Vamos a hacer de dos formas la valoración: por un lado del dedo gordo del pie y por otro lado los 4 dedos menores del pie. Para comenzar con un grado 3, donde el paciente realiza el movimiento por sí solo sin ninguna resistencia, vamos a pedir al paciente que flexione su dedo gordo a la medida de mi dedo que voy a colocar en la parte de abajo de sus dedos. La estabilización va a ser a mitad del pie, y lo vamos a poner. Flexiona tu dedo gordo. Flexionando. Otra vez. Como que abraces mi dedo. Nomás tu dedo gordo. ¿Hablo?
Hazlo. Para un grado 4 vamos a pedir al paciente que realice el mismo movimiento, pero vamos a poner una resistencia moderada. Y vamos a pedir al paciente que lo flexione y que no me deje extenderlo. Flexiónalo, así como que agarras mi dedo. No me dejes extenderlo. Okay. Para un grado 5 vamos a pedir al paciente que haga el mismo movimiento, pero vamos a poner una resistencia máxima. ¿Abres mi dedo? Okay. No me dejes extenderlo. Okay. Para comenzar con los 4 dedos menores del pie, pediremos prácticamente al paciente que haga el mismo movimiento. Para un grado 3, pediremos al paciente que haga el mismo movimiento y debe de hacer el movimiento sin ninguna resistencia. Ahora hacen mis dedos. Ok, estíralos. Otra vez. Ajá, okay. Para un grado 4, vamos a aplicar una resistencia moderada y pediremos al paciente que realice el mismo movimiento y que no me deje extender sus dedos. Abraza mi dedo. Abraza mi dedo. No me dejes extender. Okay. Para un grado 5, vamos a aplicar una resistencia máxima y pediremos de nuevo al paciente que realice una flexión de dedos y que no me deje extender sus dedos. Abraza mi dedo. No me dejes extender, voy a aplicar una resistencia máxima. En grado 5 vamos a pedir al paciente que haga el mismo movimiento, pero vamos a poner una resistencia máxima. ¿Abres mi dedo? Okay. No me dejes extenderlo. Okay. Para comenzar con los 4 dedos menores del pie, pediremos prácticamente al paciente que haga el mismo movimiento. Para un grado 3, pediremos al paciente que haga el mismo movimiento y debe de hacer el movimiento sin ninguna resistencia. Ahora hacen mis dedos. Ok, estíralos. Otra vez. Ajá, okay. Para un grado 4, vamos a aplicar una resistencia moderada y pediremos al paciente que realice el mismo movimiento y que no me deje extender sus dedos. Abraza mi dedo. Abraza mi dedo. No me dejes extender. Okay. Para un grado 5, vamos a aplicar una resistencia máxima y pediremos de nuevo al paciente que realice una flexión de dedos y que no me deje extender sus dedos. Abraza mi dedo. No me dejes extender, voy a aplicar una resistencia máxima. Flexión cervical combinada participan el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el esternocleidomastoideo, el largo de la cabeza, el escaleno posterior, el escaleno anterior y el escaleno medio. Y tiene un arco de movimiento de 0 a 35 hasta 45 grados. Para la valoración de la flexión cervical combinada, el paciente debe estar en decúbito supino, es decir, boca arriba, con las extremidades superiores a los costados. El fisioterapeuta debe estar de pie a la altura de los hombros. Puedes llevar tu mentón hacia tu tórax. Si el paciente puede realizar el movimiento, tiene un grado 3. Para aplicar la resistencia, la mano debe ir sobre la frente del paciente. ¿Puedes realizar el movimiento una vez más? Voy a aplicarte resistencia moderada. Ok, relájala. Si el paciente vence la resistencia moderada, tiene un grado 4. De nuevo puedo realizar el movimiento. Resistencia máxima. Ok, relájala. Si el paciente puede vencer la resistencia máxima, tiene un grado 5. Para una rotación cervical, los músculos que participan es el recto posterior de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza, el longísimo de la cabeza y esplenio de la cabeza, por mencionar algunos. Para comenzar con nuestra valoración,
Nuestro paciente se debe de encontrar en decúbito supino con la cabeza girada completamente hacia un lado. La posición del fisioterapeuta debe de ser de pie en la cabecera de la camilla mirando al paciente. Para hacer un grado 3 le pedimos al paciente que realice un movimiento de rotación de ambos lados. El grado 3 el paciente realiza el movimiento sin alguna resistencia. Para un grado 4 vamos a aplicar una resistencia moderada. La resistencia se va a aplicar a un lado de la cabeza por encima de la oreja. Pedimos al paciente que no me deje girar. Los músculos que intervienen en el movimiento de extensión de tronco son los iliocostales, el lumbar y el torácico, el longuísimo torácico, el espinoso torácico, el semiespinoso torácico, los multífidos, también los rotadores lumbares y torácicos. Estos rotadores son 11 pares de músculos. Y tenemos los interespinosos y los intertransversos. Y por último, el cuadrado lumbar. Todos estos músculos ayudan a la extensión del tronco. Y el grado de movimiento es de la columna torácica es hasta los 10 grados y la columna lumbar hasta los 25. Para hacer la valoración de la extensión del tronco, nuestro paciente tiene que estar en decúbito prono o boca abajo. Nosotros los fisioterapeutas tenemos que estar a un lado del paciente para poder estabilizar el movimiento, ya sea que sea con nuestro peso o pues si el paciente es de menor tamaño, pues podríamos con nuestros brazos. Para valorar la parte de la columna lumbar, sería el paciente nada más pedirle que despegue su ombligo de la camilla, ¿puedes hacerlo? Y listo, sería lo logro. Y para valorar la columna torácica, nuestro paciente tiene que estar un poco salido de la camilla y lo mismo, pues le pedimos que se eleve y nosotros estabilizamos la parte inferior. Puedes levantar. Listo. En la flexión de tronco, los músculos que participan es el recto del abdomen, el oblicuo externo del abdomen y el oblicuo interno del abdomen. Su rango de movimiento es de 0 a 80 grados y la posición del paciente tiene que estar en decúbito supino y dependiendo del grado que estemos valorando va a ser donde va a tener las extremidades superiores. La posición del fisioterapeuta tiene que estar de pie del lado de la camilla a la altura del tórax y a la altura del tórax porque es para comprobar que lo esté separando de la camilla. Para empezar vamos a valorar un grado 3 y le vamos a pedir al paciente que mantenga el mentón apartado de su cuerpo y mirando hacia el techo. Las manos tienen que estar sobre su cuerpo, extendidas, así. Y ahora vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento. ¿Ya? Hacia arriba esto. Sí. Otra. Ya. Ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 3. Para un grado 4 es igual, así la posición del paciente, solamente que tiene que tener las extremidades superiores cruzadas sobre el tórax, así. ¿Ya? Y ahí vemos que nuestro paciente está en un grado 4. Y ahora para hacer el grado 5, es igual y las manos tienen que tocar la parte posterior de la cabeza y así que realice el movimiento. No está bueno, pero levántate. No, levántate ya.
Para una rotación de tronco, los músculos que participan es el oblicuo externo del abdomen y el oblicuo interno del abdomen. Su arco de movimiento es de 0 a 45 grados. Para comenzar con nuestra valoración, nuestro paciente se debe de encontrar en decúbito supino con las extremidades superiores cruzadas sobre el tórax. La posición del fisioterapeuta debe de ser de pie a la altura de la cintura del paciente. Esas posiciones son para valorar un grado 4 del paciente. Para valorar un grado 4 del paciente, pediremos al paciente que realice los siguientes movimientos. Levante su cabeza y sus hombros de la camilla y su codo derecho irá dirigido hacia la rodilla izquierda. Nosotros como fisioterapeutas debemos de estabilizar en la parte de su cintura del paciente para que no haga un movimiento extenso. También pediremos al paciente que realice el mismo movimiento, pero llevando su codo izquierdo hacia la rodilla derecha. Para valorar un grado 5, le pediremos al paciente que ponga sus manos en su cabeza, de esta forma. De igual manera, vamos a estabilizar en la parte de la cintura del paciente para que no haga un movimiento extenso. De igual forma, pediremos al paciente que realice el siguiente movimiento. Su codo derecho irá dirigido hacia la rodilla izquierda. De igual forma, pediremos al paciente que realice el mismo movimiento, pero su codo izquierdo debe de ir dirigido hacia la rodilla derecha. A continuación, les hablaré de algunos músculos que conforman la cara. Iniciamos con el elevador del labio superior, que viene siendo estos tres, el rosa fosforescente. Algunas de sus funciones es que retrae o eleva, produce la eversión del labio superior y muestra un semblante de tristeza. Continuamos con el cigomático mayor, que viene siendo en color plata. Prácticamente sus funciones vienen siendo las mismas que el elevador del labio superior. El risorio viene siendo en color dorado. Sus funciones es que desciende la comisura labial bilateralmente para expresar desagrado. El frontal, que viene siendo morado oscuro. Algunas de sus funciones, es de que eleva las cejas, arruga la piel de la frente y tira de la piel cabelluda hacia adelante. Indica expresión de sorpresa o curiosidad. Último, el superciliar, que viene siendo de morado claro. Algunas de sus funciones es de que mueve las cejas medial e inferiormente, crea arrugas por encima de la nariz y hace una expresión de preocupación. Los músculos que participan, estos músculos, este es el músculo bucinador, este es el cigomático menor
el amarillo es el orbicular de los labios, el rojo es el nasal y este es el piramidal de la nariz. 4 de ellos contribuyen a la expresión facial, que es el orbicular de los labios, el cigomático menor, el piramidal de la nariz y el nasal. El bucinador, ese contribuye a la masticación. Entre los músculos faciales tenemos la platisma, que es este blanco que está aquí, que tiene un origen en el tejido subclavicular y acromial y una inserción en el borde inferior de la mandíbula. Está inervado por el nervio facial y su función es el descenso de la mandíbula para expresiones de estrés y también baja las comisuras. El músculo canino, que es este azul de aquí, tiene un origen en el maxilar, en la fosa canina, de ahí viene su nombre, y tiene una inserción en el modiolo del ángulo de la boca. Está inervado por el nervio facial y su función es de elevar las comisuras y puede generar la sonrisa. El músculo triangular de la boca, que es este negro de aquí, también se llama músculo depresor del ángulo de los labios. Tiene un origen en el tubérculo mentoniano y su inserción está en el modiolo del ángulo de la boca. Está inervado por el nervio facial y su función es deprimir el ángulo de la boca. El gris que tenemos por aquí es el cuadrado de la barbilla, también llamado depresor del labio inferior. Tiene un origen en la platisma y su inserción es en la piel profunda del labio inferior. Está inervado por el nervio facial y su función es retraer y genera la eversión del labio inferior. Y por último, el rojo que tenemos aquí es la borla del mentón, también llamado músculo depresor del labio inferior. Tiene un origen en la fosita del maxilar inferior y una inserción en la cara profunda del mentón. Su función es levantar la piel del mentón y está inervado por el nervio facial. Les voy a hablar de los músculos. A mí me tocó el músculo temporal, que lo tenemos pues en la zona temporal del cráneo. Este es un músculo que nos ayuda para la masticación. También tenemos el pterigoideo, el externo y el interno. Estos músculos también nos ayudan en grado de la masticación. Acá tenemos el macetero, igual nos ayuda para la masticación. Este también se encuentra de este lado, son músculos pares, al igual que los pterigoideos y el temporal. Y por último tenemos el orbicular del ojo. Este músculo nos ayuda para la expresión facial y para poder cerrar y abrir nuestros párpados. Al igual pues tenemos también ese mismo músculo en el otro ojo.